¿Alguna vez han sentido la nostalgia de una época donde el honor se defendía con una canción y el destino se sellaba bajo las luces de un set de filmación? Bienvenidos a Historias e Biografías del Cine. Hoy retrocedemos el reloj para explorar las vidas de 7 titanes que definieron el alma de México. Desde los ídolos de las rancheras que conquistaron el mundo hasta los jóvenes rebeldes del rock que se fueron demasiado pronto. Vamos a recorrer pasillos de estudios legendarios y escenarios de palenques donde la fama y la tragedia caminaban de la mano. Estas no son solo biografías, son crónicas de pasión, éxito y misterios que aún nos erizan la piel. Pero antes de comenzar, queremos conectar con ustedes. ¿Desde qué rincón del mundo nos están sintonizando hoy? Escriban el nombre de su ciudad y su país en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde llega la magia del cine mexicano. Fanny Cano, la belleza que el destino se llevó. Fanny Cano no solo fue una actriz, fue el símbolo de la sofisticación y la belleza moderna en el México de los años 60 y 70. Originaria de Michoacán, Fanny irrumpió en la pantalla con una presencia que mezclaba la vulnerabilidad con una fuerza magnética, consagrándose en telenovelas legendarias como Rubí y Yesenia. Su capacidad para interpretar a mujeres complejas, ambiciosas pero profundamente humanas, la convirtió en la favorita de los productores y del público. Fanny representaba la transición del cine clásico hacia una estética más vanguardista y psicodélica, rompiendo los moldes de la heroína tradicional para convertirse en un ícono de estilo y sensualidad elegante. Sin embargo, su luz se apagó en una de las tragedias aéreas más recordadas del medio artístico. En diciembre de 1983, Fanny Cano falleció en un accidente de aviación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando 2 aviones colisionaron en la pista. Tenía solo 39 años y se encontraba en la cúspide de su madurez artística. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, pues no solo se fue una gran actriz, sino una mujer que había decidido tomar las riendas de su carrera como productora. Hoy, Fanny es recordada como la eterna mujer fatal de ojos cautivadores, una estrella que el destino decidió inmortalizar en el momento más brillante de su belleza. Felipe Arriaga, el compadre del destino. Felipe Arriaga, el Cotija, fue mucho más que un intérprete de rancheras. Fue el arquitecto del éxito de una de las leyendas más grandes de México, Vicente Fernández. Nacido en Michoacán y forjado en la dureza del trabajo como zapatero, Felipe poseía un ojo clínico para el talento. Al frente del Mariachi Aguilar, fue él quien extendió la mano a un joven Vicente que vagaba por la capital con los bolsillos vacíos pero el alma llena de sueños. Arriaga no solo le dio trabajo, le dio su propia plataforma, cediéndole el lugar de voz principal. Esta generosidad sembró una amistad inquebrantable que los llevaría a compartir escenarios y bautizos, convirtiéndose en compadres de vida. Pero la tragedia, como en un corrido mexicano, acechaba en la oscuridad. El 3 de noviembre de 1988, la vida de Felipe fue cegada violentamente afuera de su casa por disparos provenientes de una camioneta azul. El crimen, rodeado de rumores de ajustes de cuentas que nunca se probaron, dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo. Vicente Fernández, quien no pudo asistir al funeral por estar de gira, lloró a su amigo desde el escenario interpretando El adiós al soldado. La muerte de Arriaga marcó el fin de una era de lealtad absoluta, recordándonos que a veces el mayor legado de un artista no es su propia fama, sino la luz que ayudó a encender en otros. Estela Núñez, la voz que enamoró a una nación. Guadalajara nos entregó en 1948 a una de las voces más cristalinas y versátiles, Estela Núñez. Aunque el público la conoció como Estrellita, su talento era de una magnitud astronómica. Un dato fascinante es su participación en la película Sor-I. Mientras Hilda Aguirre ponía el rostro, era la voz de Estela la que ejecutaba esas interpretaciones magistrales, un secreto revelado años después por Enrique Guzmán. Estela no solo cantaba, ella interpretaba el sentimiento de una mujer mexicana que transitaba entre la balada romántica y el vigor del escenario. Fue la pionera en dar voz a las composiciones de un joven Juan Gabriel, creando una sinergia que definiría la música popular de los años 70. A pesar de los altibajos personales, incluyendo 2 matrimonios y la difícil tarea de sacar adelante a sus 4 hijos tras un retiro temporal, Estela regresó con la fuerza de los grandes. Su capacidad para reinventarse la llevó a triunfar en el Festival OTI y a mantener una discografía que hoy supera los 40 álbumes. Hoy, a sus 77 años, Estela Núñez sigue siendo un testimonio vivo de resistencia. No es solo una cantante del pasado, es una institución musical que decidió no retirarse, demostrando que la verdadera disciplina artística no tiene fecha de caducidad.
Su historia es la de una mujer que supo reclamar su lugar bajo el sol, incluso cuando otros intentaron ocultar su voz detrás de una imagen. Manuel López Ochoa, el Robin Hood mexicano. Manuel López Ochoa es la definición del sueño mexicano. De origen humilde en Tabasco, donde trabajó la tierra y cuidó ganado, Manuel llegó a la radio por puro azar mientras trabajaba como personal de limpieza. Su voz, un barítono cálido y magnético, fue descubierta por visionarios como Emilio Azcárraga Milmo, pero fue su interpretación de Chucho el Roto en la radionovela lo que lo catapultó al Olimpo. Durante 11 años, Manuel dio vida al bandido generoso que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, convirtiéndose en un símbolo de justicia social para millones de oyentes en toda América Latina. Su paso al cine fue igualmente estelar, acumulando 57 películas donde compartió créditos con las figuras más grandes de la época. Títulos como Angelitos Negros consolidaron su imagen de galán elegante pero cercano al pueblo. Manuel nunca olvidó sus raíces. A pesar del éxito masivo, siempre mantuvo la humildad de aquel joven que vendía publicidad de puerta en puerta. Se retiró a California, donde pasó sus últimos años disfrutando del respeto de una industria que ayudó a construir. Cuando falleció en 2011, México no solo perdió a un actor, perdió a su héroe radiofónico más querido, el hombre que demostró que la voz puede ser el arma más poderosa contra la injusticia. Polo, el rebelde que se detuvo en el tiempo. Leopoldo Sánchez La Bastida, mejor conocido como Polo, fue la personificación del rock and roll mexicano. Carismático, talentoso y marcado por un destino fugaz. Desde los 16 años, con el permiso de su padre, ya lideraba grupos como A Los Son, alternando temas románticos con ritmos frenéticos que electrizaban a la juventud de los 60. Su éxito, El Último Beso, en 1966, se convirtió en un himno generacional, una canción que hablaba de amor y muerte, temas que extrañamente rodearían su propia vida. Polo era la respuesta mexicana a los ídolos juveniles de Estados Unidos, pero con un punch latino que lo mantenía un mes entero en la cartelera del teatro lírico. La tragedia ocurrió en Mérida, Yucatán, en 1974. Polo estaba a punto de unirse a los rebeldes del rock para sustituir a Johnny Laboriel, un movimiento que habría relanzado su carrera a niveles estratosféricos. Sin embargo, una madrugada en la alberca del hotel, un calambre terminó con su vida a los 28 años. Fue una muerte que dejó a México en shock, similar al impacto que tuvo la pérdida de Buddy Holly en el norte. Polo se fue en su mejor momento, dejando a su esposa Blanca y a miles de fans con la pregunta de qué tan lejos habría llegado. Su imagen, eternamente joven en sus grabaciones, sigue siendo la referencia obligada para entender el nacimiento del rock en español. Demetrio González, el charro con alma asturiana. La historia de Demetrio González es un puente entre dos mundos. Huyendo de la Guerra Civil Española, Demetrio llegó a México para encontrar no solo refugio, sino una identidad que lo haría inmortal: el charro español. Aunque estudiaba contabilidad y trabajaba en fábricas, su voz de barítono no podía ser contenida. Tras ganar un concurso en la XEW, su carrera despegó en el cine ranchero, un género que dominó a pesar de sus raíces ibéricas. Actuó junto a gigantes como José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán, integrándose tan perfectamente en la cultura mexicana que muchos olvidaban su origen asturiano. Demetrio participó en unas 40 películas, especializándose en comedias rancheras y westerns, donde su presencia robusta y su técnica lírica lo hacían destacar entre los charros tradicionales. A diferencia de otros artistas, Demetrio tuvo la sabiduría de retirarse a tiempo para dedicarse a los negocios, donde también encontró el éxito. Pasó sus últimos años en la tranquilidad de Tepoztlán, Morelos, viendo sus propias películas por televisión, un hombre que encontró en México su verdadera patria. Su fallecimiento en 2015 a los 87 años cerró el capítulo de uno de los intérpretes más técnicos y respetados del género vernáculo. Enrique de Anda, el tejano de la gran pantalla. Heredero de una de las dinastías más influyentes del cine nacional, Enrique Rodolfo de Anda Serrano nació literalmente entre cámaras. Hijo del legendario Raúl de Anda, el Charro Negro, Enrique entendió desde adolescente que el cine no solo se trataba de actuar, sino de crear mundos. Aunque debutó a los 2 años, fue su protagónico en El Hijo del Charro Negro y su icónica serie de westerns como El Tejano, lo que lo grabó en el imaginario popular. Enrique poseía un magnetismo rudo, ideal para las películas de acción que definieron la transición del cine clásico hacia un estilo más moderno y dinámico. Pero Enrique no se conformó con estar frente al lente. Fundó su propia productora y se convirtió en un artesano total del cine, guionista, director y empresario.
Su visión permitió que el cine de género mexicano siguiera vivo durante décadas difíciles. Lamentablemente, sus últimos años estuvieron marcados por la lucha contra la diabetes y la hipertensión, complicaciones que derivaron en un infarto fulminante en 2010. Enrique de Anda no solo dejó películas, dejó una escuela de cómo producir cine independiente en México, manteniendo vivo el legado de su padre mientras construía su propio nombre de acero en la historia del séptimo arte. Paquito Fernández, el niño que emocionó a Cantinflas. El rostro de la inocencia en el cine de finales de los 50 no tenía otro nombre que Paquito Fernández. Su consagración llegó en 1957 con El bolero de Raquel, la primera cinta a color de Mario Moreno Cantinflas. Como chavita, Paquito no solo fue un actor secundario, fue el motor emocional de una película que buscaba mostrar un México moderno pero lleno de carencias. Su química con el Mimo de México fue tan genuina que trascendió la pantalla, logrando una nominación al premio Ariel como mejor actor infantil. Paquito representaba al México del esfuerzo, el niño que tras la pérdida de sus padres encontraba refugio en la figura del compadre humilde pero de gran corazón. Sin embargo, la industria del cine puede ser cruel con sus estrellas infantis. Al llegar los años 60, el cambio físico de la adolescencia relegó a Paquito al olvido, una transición que vivieron muchos niños prodigio. A diferencia de otros que terminaron en la tragedia, Paquito simplemente se desvaneció de los reflectores, dejando tras de sí un misterio sobre su vida adulta. Aunque recientemente ha tenido apariciones fugaces en redes sociales, su silencio sobre aquellos años dorados alimenta su leyenda. Paquito sigue siendo para la memoria colectiva ese niño de mirada limpia que nos enseñó que la familia no siempre depende de la sangre, sino de quien está dispuesto a lustrar zapatos contigo para salir adelante. Lucha Villa, la voz rota por el silencio. Lucha Villa, la grandota de Camargo, es quizás la intérprete más auténtica que ha parido Chihuahua. Con su voz grave, rasposa y cargada de una honestidad brutal, Lucha dominó tanto el cine como los palenques. No era solo una cantante de rancheras, era una actriz naturalista que brilló en obras maestras como El lugar sin límites. Su presencia física era imponente y su carisma arrollador. Lucha personificaba a la mujer mexicana fuerte, la que bebe, ama y sufre con la misma intensidad, convirtiéndose en la musa predilecta de compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Lamentablemente, su historia dio un giro desgarrador en 1997. Buscando cumplir con los estándares estéticos de una industria implacable, Lucha se sometió a una cirugía estética que salió terriblemente mal. Una complicación médica la dejó en coma por varios días y al despertar, las secuelas neurológicas le arrebataron su herramienta más preciada, su capacidad para cantar y comunicarse con fluidez. El silencio forzado de Lucha Villa es una de las mayores tristezas de la música latina. Aunque hoy vive retirada y alejada de los focos, su legado sigue vibrando en cada rincón donde se escuche Amanecí en tus brazos, recordándonos el alto precio que a veces cobran los espejismos de la fama. Jorge Negrete, el charro que murió en la gloria. Hablar de la identidad mexicana es hablar de Jorge Negrete, el charro cantor. Poseedor de una voz de barítono que educó en el canto lírico, Jorge no solo fue un ídolo de la pantalla, sino el líder sindical que luchó por los derechos de sus compañeros actores. Su rivalidad amistosa con Pedro Infante definió la era dorada, pero fue su porte aristocrático y su temperamento firme lo que lo diferenciaba del resto. Negrete llevó la música ranchera a rincones del mundo que nunca habían escuchado un mariachi, convirtiéndose en el embajador cultural por excelencia. Su romance y boda con María Félix fue el evento social del siglo, uniendo a los dos máximos monarcas del cine nacional. La tragedia de Negrete fue una carrera contra el tiempo y la salud. Aquejado por una cirrosis hepática derivada de una hepatitis contraída en su juventud, Jorge ocultó su dolor para seguir trabajando por el gremio artístico. En 1953, durante una gira en Los Ángeles, California, su cuerpo no resistió más. Su muerte a los 42 años provocó un luto nacional sin precedentes. El país se detuvo para recibir sus restos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Jorge Negrete murió siendo el capitán aventurero, dejando un legado de dignidad y talento que demostró que el charro mexicano podía ser tan elegante como cualquier caballero europeo, pero con el alma encendida por el tequila y la canción. 10 vidas que nos enseñan que detrás de las luces de historias y biografías del cine existen historias de carne y hueso, marcadas por la gloria y a veces por el dolor. Estas leyendas construyeron el camino que hoy recorremos, y es nuestro deber mantener sus nombres vivos. Si este recorrido por el tiempo te ha tocado el corazón,
suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y rescatando estas crónicas del olvido. Dale clic al botón de suscripción, activa la campana y compártenos. ¿Cuál de estas 10 historias te impactó más? Nos leemos en los comentarios y nos vemos en la próxima biografía.